Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hay tantas cosas en este capítulo, tantas cosas. Lo dividí, la próxima semana vamos a ver la segunda parte. La próxima semana me voy a enfocar en la promesa de resurrección de los cristianos, un tema muy importante. El día de hoy quiero enfocarme en la amonestación de Pablo, en el Evangelio. No que la próxima semana no sea el Evangelio, sino esta es la primera parte del Evangelio y la próxima semana es la segunda parte del Evangelio. No voy a abarcar todos los versículos. Hay un montón de versículos interesantes que mi esposa es testigo, en los últimos minutos antes de venirnos ahí modificando el bosquejo porque no me cabía todo. Hay un montón de versículos buenísimos que los podemos profundizar después, los podemos profundizar en el grupo pequeño de hombres, de mujeres. Ahí podemos ahondar en diferentes situaciones, temas que son de suma importancia, pero creo que distraen en esta vez de la prédica del punto central de Pablo. Entonces va a haber cosas tal vez que verás que no mencioné, pero las podemos repasar. Puedes venir conmigo, las vamos a repasar en el grupo pequeño, ¿sale? Hace muchísimo tiempo, en 1863, pasó algo interesante en la historia de Estados Unidos. En 1863 se promulga la libertad de todos los esclavos africanos. A partir de ese día, del 1 de enero de 1863, ya no había esclavitud, se acababa de abolir. Entonces todos los que habían sido antes esclavos podían salir y podían disfrutar de la libertad que ahora ese pueblo americano les estaba otorgando. La guerra civil acababa de terminar. Se había peleado por la libertad de todos los esclavos y ahora entonces había muchísimos esclavos que habían muerto luchando por su libertad. Ahora entonces los esclavos eran libres, se había proclamado la libertad. No es sino hasta 3 o 4 años después, en Texas, que los esclavos que vivían en una ciudad en Galveston, Texas, después de 3 o 4 años, se dan cuenta, se enteran que son libres. Habían vivido después de la proclamación de la libertad, habían vivido 3 o 4 años como esclavos.
Y lo que había pasado es que después de la guerra civil habían llegado los soldados de la Unión anunciando la libertad de todos los esclavos, pero en Galveston, Texas particularmente, había un grupo de esclavos que habían escuchado el mensaje, habían entendido lo que estos soldados habían proclamado, habían escuchado las noticias que son libres. Sin embargo, estos esclavos no habían creído la veracidad de esas promesas, de ese anunciamiento. Entonces estos esclavos deciden atrincherarse en Galveston, Texas. No se atreven a salir de esa ciudad porque tienen miedo que las noticias que acababan de escuchar fueran mentira. Y entonces viven en esclavitud, abusados por personas que sabían que ya los negros eran libres, pero los negros se daban a la esclavitud. Entonces los granjeros, los rancheros los ocupaban como esclavos y vivieron 3 o 4 años, casi 4 años como esclavos, siendo abusados, siendo azotados, muchos de ellos muriendo, muchos de ellos en hambre, muchos de ellos perdiendo a sus esposas, a sus hijos, porque no se atrevían a creer que el anunciamiento de su libertad era real. Ahora, sabes, me atrevería a decir que en la iglesia, y me atrevería a decir que en esta iglesia, hay muchos de nosotros que hemos escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Hemos escuchado lo que Cristo ha hecho por nosotros, a pesar de nosotros, por medio de Cristo, para gloria de Dios. Y sin embargo, muchos de nosotros hemos dudado de esas promesas, de la veracidad de ese anunciamiento. Y no solamente llevamos 3 o 4 años en esclavitud, muchos de nosotros llevaremos 5, 6, 7 años. Viviendo como si la realidad del Evangelio no fuera real. Me atrevería a decir que muchos de nosotros vivimos aún como esclavos, habiendo escuchado el Evangelio. Y tal vez muchos de nosotros hemos escuchado el Evangelio, pero no sé si todos nosotros hemos creído el Evangelio. Y no era muy diferente a lo que esta iglesia en 1 Corintios estaba viviendo. ¿Te acuerdas la semana pasada, el capítulo 14? Pablo habla de una iglesia madura. La iglesia madura está llena de cristianos maduros que utilizan su ministerio para servir a la iglesia, edificar a la iglesia, no para crear división, no para honrarse a ellos mismos. Había desorden en la iglesia, ¿te acuerdas? Había incongruencia en lo que predicaban, en cómo vivían. Había pecados explícitos que no se amonestaban. Había desorden en el culto, había desorden en relaciones matrimoniales. Y ahora Pablo transiciona al capítulo 15, justo después de hablar en el capítulo 14 de cómo luce una iglesia madura, transiciona al capítulo 15, ya se está preparando para cerrar, va a cerrar en el capítulo 16, y sin embargo Pablo regresa a lo básico. ¿Te esperarías que Pablo, si ya va a cerrar su epístola, empezara a hablar de otra cosa? Empezar a tratar de explicarles por qué no deben de hacer lo que están haciendo, y sin embargo Pablo regresa a lo básico y regresa al Evangelio. Fíjate ahí en el versículo 1, es la transición que está haciendo Pablo antes de cerrar en el capítulo 16. Fíjate en el versículo 1, Pablo les recuerda el Evangelio, dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes, tanto que habló de práctica, del uso de dones, del orden de la iglesia, de las relaciones matrimoniales. Ahora Pablo regresa a recordarles el Evangelio, y Pablo quiere mantener lo principal como principal. Sabes, el cristiano no se puede graduar del Evangelio.
Me imagino a estos cristianos que ya estaban, según ellos, listos para ser muy espirituales, para ver visiones, para hablar en lenguas, para entrar al tercer cielo, según ellos. Y ahora Pablo les recuerda el evangelio. Y me podré imaginar algunos de ellos. Otra vez Pablo. Pero si ya somos cristianos. Pero si ya hablamos en lenguas. Pero Pablo, si ya podemos hacer esto, si ya podemos decir esto, si ya sabemos el significado de esta palabra teológica súper complicadísima, si ya sabemos la diferencia entre propiciación y expiación, si ya nos vimos todos los cursos de R.C. Sproul, si nos decimos reformados, Pablo, nos vas a hablar otra vez del evangelio. Pablo, ¿dónde están las cosas misteriosas y complicadas de las cuales estamos listos? ¿Sabes? Un error para el cristiano es pensar que nos podemos graduar del evangelio. Pablo mantiene lo primario, lo secundario, secundario, lo terciario. Pablo quiere unir a la iglesia en lo que es primario. Les recuerdo una vez, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Se los quiero recordar sabiendo que ya se los había predicado. No les voy a decir algo nuevo. No necesitan escuchar una revelación del pastor o del predicador. Necesitan escuchar algo que ya habían escuchado antes. Algo que ya se les había predicado. Date cuenta de esto. En medio de tanto caos, en medio de tanto desorden en la iglesia, te das cuenta que Pablo y la solución de este apóstol no es esquemas estratégicos de liderazgo, no son 3, 4, 5 pasos para salir de tu pecado, más bien es una vez más predicarles el evangelio, porque aparentemente se les había olvidado. El mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Es el mismo que recibieron, no va a ser otra cosa. En el cual se mantienen firmes. ¿No te parece interesante? En el cual se mantienen firmes. ¿Será que Pablo estará incluyendo a todos? Cuando Pablo dice, es el mismo que escucharon, en el cual se mantienen firmes, ¿será que todos se están manteniendo firmes en este evangelio? Muchos de nosotros le dirán a Pablo, pero Pablo, no. ¿Te has dado cuenta de lo que has estado hablando anteriormente? El desorden en el cual estamos viviendo, la inmoralidad sexual en la cual se está viviendo en la iglesia, la impenitencia de muchos dentro de la iglesia. ¿Será que Pablo está incluyendo a todos cuando dice en el cual se mantienen firmes? Una pista que no está incluyendo a todos es el versículo 24. Fíjate, en efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo no está incluyendo a todos los que aparentan religiosidad o santidad. Había muchos que aparentaban religiosidad y sin embargo Pablo no los está excluyendo. Eran esos súper espirituales, súper cristianos que veían su espiritualidad como una oportunidad para sobresalir, destacar, socavar a los demás. Pablo no está incluyendo a todos los que aparentan santidad, pero Pablo no está excluyendo a todos los que están luchando con el pecado. Déjamelo ponértelo en otras palabras más fácil. No todos los obedientes son creyentes. Ni todos los pecadores son incrédulos. No todos los obedientes son creyentes, ni todos los pecadores son incrédulos. Había dentro de la iglesia personas que obedecían por cualquier otra razón menos el evangelio. Había personas que estaban verdaderamente luchando con el pecado, luchando por su santidad, recordando las promesas de Dios. Y Pablo no las excluye en esta advertencia. Fíjate. Te hago una pregunta, ¿te mantienes firme en el evangelio? ¿Cómo sabes si te estás manteniendo firme en el evangelio? Eso es lo que Pablo nos está diciendo, ¿no es cierto? Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. ¿Será que Pablo te está incluyendo aquí? ¿Te sientes incluido? ¿Por qué? ¿Cómo sabes si te sientes incluido?
¿Has escuchado el Evangelio? Otra pregunta, ¿has creído el Evangelio? ¿Cómo sabes si te estás manteniendo firme? Fíjate cómo la Reina Valera 60 lo traduce, en el cual perseveran, literalmente en el cual se aferran. El Evangelio en el cual se mantienen firme, en el cual perseveran, en el cual se aferran. Versículo 2, fíjate cómo dice, mediante este evangelio son salvos si se aferran. Otra vez te das cuenta de la repetición de la palabra aferran. Nos dijo en el versículo 1, si se mantienen firmes. En el versículo 2, mediante este evangelio son salvos. Fíjate la condicionante, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Te das cuenta que hay personas que se están aferrando a las promesas del Evangelio. Sin embargo, hay personas que han creído en vano. ¿Cómo sabes si has creído en vano? ¿Cómo sabes si te estás aferrando al Evangelio? ¿Cómo sabes si eres una de esas personas que ha escuchado el Evangelio vez tras vez? ¿Y cómo sabes si eres una de esas personas que ha creído el Evangelio? ¿Cómo sabes si eres una de esas personas que ha escuchado el anunciamiento de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no ha creído la veracidad de esas promesas? ¿Cómo sabes si eres una persona que ha creído la veracidad de las promesas del Evangelio? Date cuenta que Pablo le recuerda el Evangelio una vez más a personas que habían escuchado el Evangelio, pero pocas habían creído el Evangelio, y el resultado de su desorden era fruto de incredulidad. ¿Será posible dejar de creer? ¿Será posible olvidarse del Evangelio? ¿Cómo es que una persona puede creer en vano? ¿Cómo es que una persona haya llegado a la iglesia tal vez por una conferencia evangelística, tal vez porque escuchó un mensaje padrísimo, tal vez porque se sentía solo, llegó a la iglesia y entonces empezó a creer en Cristo? ¿Y cómo es que esa persona después, años después, lo encuentras en el mismo estado o peor en el cual estaba antes de, según él, creer en Cristo? ¿Has encontrado personas así? Tal vez eres una de ellas. Personas que tal vez el Evangelio no ha hecho ningún efecto absoluto en sus vidas. ¿Has visto personas así? Tal vez eres una de ellas. Fíjate lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 8. ¿Te acuerdas? La gente se aglomera alrededor de él en la ciudad de... no me acuerdo qué ciudad era, se aglomeran alrededor de él, empieza con G, pero se me fue la ciudad, Galilea, en la ciudad de alborotar. Y entonces la gente está alrededor de él, entonces la ciudad se empieza a alborotar, se emociona. Y entonces, fíjate, Jesús les da una parábola y empieza a hablar de la parábola del sembrador y habla de diferentes semillas. Una semilla cae en el camino, es pisoteada, los pájaros se la comen. Otra semilla cae en las piedras, brota muy rápido, se marchita. Otra semilla cae en los espinos y es ahogada. Fíjate lo que Jesús dice: la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego el diablo les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Escuchan, pero jamás creen. Versículo 13, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría. La oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Estos son los que se emocionan, los que tal vez muestran compromiso por un tiempo, los que tal vez lloran por un tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. El momento que Dios les dice que ese no es el camino el cual deben de seguir, se apartan. Versículo 14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida y no maduran.
personas que creyeron y viven distraídas porque no han creído las promesas del Evangelio. Versículo 15, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran producen mucha buena cosecha, dan fruto. Versículo 2 otra vez de 1 Corintios, mediante este Evangelio son salvos si se aferran a esta palabra. ¿Qué palabra? El Evangelio. De otro modo habrán creído en vano. ¿Cómo sabes si estás perseverando? ¿Cómo sabes si estás aferrándote al Evangelio? ¿Estás creyendo las promesas del Evangelio? Las promesas del Evangelio están informando tu vida. Están transformando tu vida, tus afecciones. Estás alineando tu vida con las promesas del Evangelio. Estás luchando con el pecado. Estás arrepintiéndote. Fíjate, Martín Lutero escribió 95 tesis y con eso empezó la Reforma, ¿te acuerdas? Fíjate la primera de las tesis. Esta es la primera, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo: arrepiéntanse, quiso que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Continúan y terminan su vida de fe aquí en la tierra con arrepentimiento. Aquellas personas que se aferran al Evangelio son aquellas personas que viven en arrepentimiento, confesando sus pecados, confesando la justicia de Dios, creyendo lo que Dios ha hecho a pesar de ellos para su gloria. Pablo está consciente que muchos en la iglesia han escuchado el Evangelio, pero pocos lo han creído. Pablo, una vez más, les repite el Evangelio. Hace mucho tiempo, cuando era chiquito, de la edad de uno de mis hijos, yo creo, iba caminando hacia el parque, hacia un kiosco. En ese kiosco vendían revistas, periódicos, y me acuerdo que iba hacia ese kiosco, no sé, supongo que iba a comprar algo, pero me acuerdo que vi una revista ahí, una portada, era la cara de Pedro Infante, y en la cara de Pedro Infante había letras rojas así grandes y decía: Pedro Infante vive. Y entonces yo me emocioné porque me acordaba que mi abuelo veía a Pedro Infante, toda la tarde veía a Pedro Infante, hablaba de Pedro Infante, incluso nos había platicado, me acuerdo cómo había muerto Pedro Infante en una avioneta, y me platicó de todas las conspiraciones y todo, y yo por lo menos ubicaba a Pedro Infante, sabía quién era Pedro Infante y sabía que ya no vivía Pedro Infante. Esa tarde llego al kiosco, veo esa revista con la cara de Pedro Infante, las letras Pedro Infante vive, y te confieso, me ilusioné muchísimo porque me imaginé la cara de mi abuelo al escuchar que Pedro Infante vivía. Me imaginé la cara de mis papás al escuchar que Pedro Infante vivía. Traté de agarrar la revista, no me dejaron, tenía que pagar. No pagué, pero no la agarré. Ya después me regresé a la casa. En el camino vi esa revista, la misma revista, en el suelo, arrugada, como si alguien hubiera arrugado con coraje, no sé por qué, pero la levanté, abrí la revista y la frase estaba incompleta en la portada. La llegué a ver dentro de la portada y tuve la misma reacción, la arrugué y la tiré, y decía: Pedro Infante vive, puntos suspensivos. Le dabas vuelta y decía: en tu corazón. Me decepcioné. Creo que esa fue la primera decepción más grande. La segunda fue cuando el América de Leo Lembacher, Cuauhtémoc y Calusha se desintegró. Pero me acuerdo que sentí una decepción bastante grande por esto. La resurrección o las promesas de Cristo no son así. Fíjate cómo cómo este Pedro habla de la veracidad del Evangelio, de la resurrección de Cristo. Fíjate en el versículo 5 y el 6, y que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. En otras palabras, Jesús vive y te está diciendo: no solamente en tus corazones, te está hablando de la veracidad del Evangelio, te lo está repitiendo una vez más.
Y te está repitiendo la otra parte del Evangelio, que es la resurrección de Cristo y la promesa de resurrección de todos los cristianos. Y la forma en la que lo hace es que te da 500 testigos. Te está dando veracidad histórica de lo que aconteció y la razón por la cual la iglesia es fundada. Fíjate, entonces te está hablando 500 testigos. Dice, la mayoría de ellos aún viven. En otras palabras, pueden ir a buscarlos porque todavía no están muertos. Te está diciendo que las promesas que te ha dado son verídicamente históricas y que puedes ahondar en eso. No te está regalando una revista de Pedro Infante. Te está diciendo que su veracidad es históricamente comprobable. ¿Has escuchado de Bart Ehrman? Bart Ehrman es un historiador ateo, bastante antagónico al cristianismo. Y fíjate, una de sus citas en cuanto al cristianismo y la resurrección de Cristo. Dice que los seguidores de Jesús y más tarde Pablo hayan tenido experiencias de resurrección es, a mi juicio, un hecho. ¿Cuál fue la realidad que dio lugar a las experiencias? Simplemente no lo sé. La tradición de que Pablo y de que 500 personas vieron a Jesús al mismo tiempo ha llevado a algunas personas a sugerir que los seguidores de Jesús sufrieron histeria colectiva. Pero la histeria colectiva no explica los eventos consecutivos a la resurrección. Si hubiera sido histeria colectiva, no tiene sentido lo que aconteció después. Finalmente sabemos que después de su muerte, sus seguidores experimentaron lo que describieron como la resurrección. La aparición de una persona viva, pero transformada, que en realidad había muerto. Creyeron esto, lo vivieron y murieron por ello. En otras palabras, no puedo explicar lo que vieron, pero lo que es un hecho es que sus vidas fueron transformadas. Es que experimentaran algo que ellos dijeron que es la resurrección. Como ateo, él no lo puede sustentar, pero dice lo que es innegable es que tuvieron una experiencia y que esa experiencia ha transformado su vida hasta llevarlos a arriesgar su vida y vivir bajo esta promesa. ¿Por qué te digo esto? Porque Pablo una vez más les está abriendo el Evangelio, les está recordando las promesas, les está recordando la veracidad a aquellas personas que se habían olvidado del Evangelio, aquellas personas que para ellos el Evangelio había llegado a ser teoría, algo tal vez abstracto para ellos, algo que le escuchaban pero que ya no tenía el mismo impacto, algo que había llegado a ser para ellos algo místico, algo lejano, algo secundario. Pablo les recuerda una vez más, versículo 3, porque en todo lo que transmití a ustedes, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Date cuenta que es el Evangelio, no nos podemos graduar del Evangelio. No medimos la madurez del cristiano cuando se olvida del Evangelio y pasa ahora a esquemas complicados de escatología. Eso no es madurez cristiana. El cristiano que es maduro vive en el Evangelio, se alimenta del Evangelio, es sustentado por el Evangelio, es transformado por el Evangelio, es animado por el Evangelio, resucitado una vez tras otra vez por el Evangelio. Fíjate lo que dice Timothy Keller: el Evangelio no es el ABC, sino el A a la Z de la vida cristiana. Es incorrecto pensar que el Evangelio es lo que nos salva a los cristianos y luego los cristianos maduran esforzándose por vivir de acuerdo con principios bíblicos. ¿Te has cruzado con algo así? Seguramente vives un tipo de cristianismo así. Es incorrecto pensar que el Evangelio es lo que salva a los no cristianos y luego los cristianos maduran esforzándose por vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Llegaste a olvidarte del Evangelio. Llegaste a asumir el Evangelio. Fíjate, es más exacto decir que somos salvos al creer en el Evangelio. Y luego somos transformados en cada parte de nuestra mente, corazón y vida al creer en el Evangelio más y más profundamente a medida que avanza la vida del cristiano. Te lo repito otra vez. Es más exacto decir que somos salvos al creer el Evangelio, lo escuchamos, lo creemos.
Y porque lo creemos, somos transformados en cada parte de nuestra vida. En otras palabras, el Evangelio informa absolutamente todo el aspecto de nuestra vida. ¿Por qué vivimos? ¿Cómo morimos? ¿Por qué morimos? Si damos, ¿por qué damos? Si somos generosos, ¿por qué somos generosos? Si vivimos en santidad, ¿por qué vivimos en santidad? Si decidimos casarnos, ¿por qué decidimos casarnos? El Evangelio jamás llega a ser algo que se asume, algo primario que después avanzas a otra cosa. Los corintios lo acababan de asumir como algo básico y se habían movido a otras cosas. Y su vida era un desorden porque se habían olvidado de aquello que los nutría y los sustentaba. El Evangelio es entonces aquello que te informa, te transforma y es aquello que rompe cada ídolo en cada área de tu vida y te conforma más a la imagen de Cristo, porque el Evangelio tiene algo que decir en cada aspecto de tu vida. ¿Cómo has de cuidar de tu cuerpo? Te lo informa el Evangelio. ¿Cómo has de usar tu tiempo libre? Te lo informa el Evangelio. Murió por nuestros pecados. En otras palabras, eres pecador, no mereces absolutamente nada, nada. Muchos de nosotros lo creemos, lo escuchamos, pero no sé si todos lo creemos. El Evangelio te anuncia que eres un pecador, que no eres tan bueno como piensas que eres, que tu idea de bueno no es tan bueno como lo que Dios dice, que tus planes no son los planes de Dios, que eres un pecador, que has nacido en pecado, que en tu estado de pecador eres repugnante delante de Dios. Ponte a pensar en eso, no solamente lo escuches, pero créelo. El Evangelio te anuncia que estabas separado delante de Dios, que tu pecado te separaba delante de Dios, que no merecías absolutamente nada y no mereces nada. Y lo que Dios te da es por gracia, porque Cristo ha cubrido lo que tú deberías de haber pagado. Y Dios te lo da por los méritos de Cristo. Y ahora Cristo te viste con su justicia. Si te das cuenta que no mereces nada, me pregunto y le pregunto a los corintios, ¿por qué vivían en envidia tratando de demostrar lo que no eran delante de los demás? ¿Sabes por qué? Porque habían escuchado el Evangelio pero no lo habían creído. Si me doy cuenta que el Evangelio me dice que no soy nada y vivo mi vida pretendiendo que soy alguien, te das cuenta que he fallado en creer las promesas del Evangelio. Si el Evangelio me dice que es Cristo que me ha vestido con su justicia y son los méritos de Cristo, ¿por qué entonces me escondo cuando sé que no he vivido a lo que Dios me demanda ser? ¿Será porque aún me presento delante de Dios basado en mis propios méritos? ¿Será porque he escuchado el Evangelio pero no lo he creído? ¿Por qué entonces vivo mi relación con Dios como una transacción? Entre más obediencia, Dios me debe algo. Y si en verdad el Evangelio me dice que no merezco nada, ¿por qué vivo frustrado cuando Dios no me da lo que estoy seguro que me merecía? Muchos de nosotros hemos escuchado el Evangelio, pocos de nosotros lo hemos creído. Y escuchar el Evangelio y creer el Evangelio son dos cosas radicalmente diferentes. Cuando crees el Evangelio informa cada área de tu vida. El Evangelio te sustenta aún en medio del fracaso. Puedes regresar a Dios porque sabes que tu aceptación jamás, en ningún segundo, dependió de tus esfuerzos. Puedes ser humilde en tu éxito porque estás seguro que tu éxito jamás dependió de lo que eres capaz de ser. El Evangelio no es el ABC, sino el A la Z de la vida cristiana. Somos salvos a creer el Evangelio y luego somos transformados en cada parte de nuestra vida, corazón y vida al creer en el Evangelio más y más profundamente. Murió por nuestros pecados. Si murió por nuestros pecados, tuvo que morir por un pecador. Soy un pecador, no merezco nada. Todo lo que Dios me da es gracia. Como se lo dijo a Job, no te debo nada a ti. ¿Por qué te enojas si a ti no te debo absolutamente nada, Job? ¿Qué puedes decir que te has ganado? ¿Qué me puedes reclamar a mí que me puedas decir que te lo mereces?
Nada, si no me merezco nada, puedo vivir con gratitud, aún a pesar de lo que Dios no me da. ¿Por qué? Porque no me merezco nada. Nada. Mi corazón no sabe lo que es correcto, porque no soy Dios. Mi pregunta es a los corintios, ¿lo creyeron? ¿Por qué viven amargados, envidiando, peleando por ser mejor, tratando de mostrar a los demás lo que no son? El Evangelio es tu justificación. Fíjate, del versículo 12 al 19 nos habla de cómo el Evangelio nos ha justificado, nos ha reconciliado. Versículo 17, y si Cristo no ha resucitado de la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Muchos de nosotros, como aquellos esclavos en Texas, vivimos aún esclavizados a la vergüenza de nuestro pecado porque no creemos el Evangelio, que es Dios literalmente viéndonos en Cristo perfectamente justos, sin ningún pecado. En este momento, si estás en Cristo, estás perfectamente puro, sin ningún pecado delante de Dios. ¿Lo crees? ¿En verdad lo crees? Nos da libertad para vivir sin vergüenza, agradecidos porque Dios ha hecho todo en Cristo. Es nuestra justificación, porque nos muestra su soberanía. Del versículo 20 al 28 habla de cómo el Evangelio ha demostrado la soberanía y el poder de Cristo sujetando todo. Fíjate, versículo 25, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y habla de cómo Él ha vencido sobre la muerte, lo vamos a hablar la semana pasada, pero no te pierdas de esto. Ha vencido a todo enemigo, ha sujetado absolutamente a todos y a la muerte la ha puesto a sus pies. Ha demostrado su soberanía. El Evangelio y la resurrección de Cristo ha declarado el poder de Dios sobre toda la creación. No hay nada que se ponga o se interponga a los planes de Dios y la soberanía de su Hijo. Nada. ¿Crees que Cristo está en control? ¿Por qué luchas por vivir en control? ¿Será que escuchaste el Evangelio pero no lo has creído? ¿Por qué reaccionas así cuando tu vida parece fuera de control? Hace unos días estaba viendo un video de una mamá que estaba grabando un video de su hijo. Su hijo tenía como 8 o 9 años y su hijo tiene ataques de pánico. Y su mamá lo estaba grabando, supongo que tiene una cuenta de Facebook, ni vi su cuenta, pero era como para, pues no sé, cuestiones informativas o para narrar el viaje de su hijo durante este tiempo de ansiedad. Pero lo que me llamó la atención fue que estaba su hijo teniendo un ataque de ansiedad. No sé si has tenido un ataque de ansiedad, se sienten horribles. Y este niño estaba teniendo un ataque de ansiedad, estaba súper pálido, sus ojos súper abiertos, pobrecito, estaba hiperventilando. Y me llama la atención que su papá lo estaba tratando de ayudar. Ponte a pensar lo que un papá sentiría al ver algo así, horrible, ¿no? Pero su papá lo estaba tratando de ayudar y su papá le estaba diciendo a su hijo: tú estás en control, tú estás en control, ¿te acuerdas? Di conmigo, tú estás en control. Y el niño estaba diciendo: yo estoy en control. Tú estás en control. Y el niño: yo estoy en control. Y el papá le decía: ¿ya viste? Tú estás en control. Y después le decía: tu mamá y yo te amamos. ¿Quién te ama? Y el niño respondía: papá y mamá. Y entonces otra vez su papá le decía: ¿quién te ama? Y su hijo: papá y mamá. Y entonces, repitiendo esto, supongo que el hijo salía de esta situación de ansiedad. Me puse a ver el video y en verdad dije: qué tristeza. Qué tristeza que le estén enseñando recursos tan mediocres para salir de una situación tan complicada. No sé si has sentido ataques de ansiedad cuando tu vida está totalmente fuera de control, cuando piensas que te vas a morir. ¿Lo has sentido? ¿Lo has sentido? Yo estoy contigo. Pero ¿sabes a mí lo que me ayuda a salir de estos ataques de ansiedad? No el decir estoy en control, sino recordar: Dios está en control. Dios está en control, porque aunque yo estoy fuera de control y mi vida está fuera de control, necesito recordar que el mundo es sustentado por las manos de un creador.
Y todo puede salir fuera de control en mi vida. Y todo literalmente está fuera de control en mi vida. Pero recuerdo que Dios está en control, y recuerdo Dios está en control, y recuerdo Dios me ama. Porque la verdad es que todos me amen no es una promesa que me ayude a salir de mi situación de ansiedad. Porque estoy consciente que mi amor es tan condicional como tu amor. Porque estoy consciente que tu presencia es temporal, que tu apoyo es temporal, aunque tenga las mejores intenciones. En ese momento de ansiedad donde me siento solo al punto de la muerte, nadie me puede ayudar. Y necesito recordar, Dios está en control. Necesito recordar, Dios me ama. ¿Te acuerdas del salmista? Aunque mi padre y mi madre me dejen, tú eres, oh Dios, que me acompaña. Es Cristo que sujetó absolutamente todo, demostró su reinado, demostró su supremacía, demostró que no hay nadie que se le compara, incluso la muerte. Y Pablo después dirá, hoy, ¿dónde está muerte tu aguijón? Nos da esperanza, fíjate, del versículo 29 al 32, si no hay resurrección. Versículo 30, ¿por qué nos exponemos al peligro a todas horas? Que he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Nos da esperanza y nos da razón para seguir luchando. Date cuenta, Pablo, disciplinando su vida, sufriendo por el evangelio. Si las promesas del evangelio no son reales, Pablo dice, ¿qué he ganado? ¿Qué he ganado? Si solo por motivos humanos luché con fieras. ¿Qué significa esto de luchar con fieras? Ya sea que literalmente lo aventaron a un coliseo, o está haciendo una referencia a sus pasiones, que está controlando sus deseos, sus pasiones. ¿Qué gano? Si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra fieras. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Las promesas del evangelio nos dicen que tus sacrificios tienen recompensa. Te dan una esperanza para el futuro. Las decisiones difíciles que tomas hoy, confiando en las promesas de Dios, tienen recompensa. Que si luchas con fieras, no es en balde. Que aquellos que no tienen esperanza viven para hoy. Comen y beben porque piensan que mañana van a morir, pero la triste realidad es que incluso mañana se mueren y tienen que dar cuentas. Déjame terminar, fíjate, con las vidas transformadas de Pablo y cómo pone su testimonio como ejemplo. Versículo 7, luego se apareció a Jacob, más tarde a todos los apóstoles. ¿Sabes quién es este Jacob en el versículo 7? Es el hermano de Jesús. Después ahí vas a ver en Santiago, Jacob es lo mismo, es el mismo nombre. Después vas a ver ahí en la epístola de Santiago, en el versículo 1, que Santiago se presenta como siervo del Señor Jesucristo. Este Santiago es el mismo que está incluido ahí en Marcos 3, versículo 21, cuando la gente se aglomera en Galilea, cuando la gente está ahí emocionada por verlo. Sus hermanos con su mamá tratan de arrebatarlo y llevárselo porque piensan que está loco. Ahí estaba Santiago, avergonzado de su hermano Jesús porque estaba loco, una vez más haciendo de las suyas, una vez más predicando el reino. Juan capítulo 7, Juan dice, incluso sus hermanos creían en él. Pero después vemos en el libro de Hechos, en el concilio de Jerusalén, ¿te acuerdas que Santiago es uno de los creyentes que está ahí sirviendo a la iglesia? ¿Qué pasó que cambió la vida de Santiago de un cínico incrédulo, avergonzado de Jesús, a alguien que servía a la iglesia? En el año 62 después de Cristo muere apedreado Santiago por predicar en una sinagoga, y en el año 62 muere apedreado. Estamos hablando de 1 Corintios, está por ahí, por estos años. No sé si ya había muerto y por eso Pablo lo menciona aquí. Se le aparece a Santiago
La vida de Santiago es transformada. Ponte a pensar en esa conversación que tuvo con Jesús. Ponte a pensar en todo lo que Santiago tuvo que reconocer. Ponte a pensar en lo que experimentó. Ponte a pensar en la transformación de Santiago. Habla que se le apareció a Santiago. Habla que se le apareció a Cefas. ¿Te acuerdas quién es Cefas? Pedro. ¿Te acuerdas cómo se le apareció a Pedro? Cuando Pedro lo había negado. Después le niega a Pedro. Pedro llora, se esconde. Después Jesús resucitado se aparece a este Pedro y lo restaura. Se aparece a Santiago, lo transforma. Se aparece a Pedro, lo transforma. Y lo transforma porque las promesas del Evangelio fueron reales para estas personas. Porque las promesas de justificación, de la soberanía de Dios, de la esperanza futura fueron reales para estas personas. Y por último se le aparece a Pablo. Santiago no estaba buscando a Jesús, sin embargo Jesús buscó a Santiago. Pedro no estaba buscando a Jesús, sin embargo Jesús busca a Santiago. Pablo no estaba buscando a Jesús, sin embargo Jesús busca a Pablo. Y por último, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Date cuenta de esto. Habla de un Pablo transformado, de un Pablo indigno. No es una humildad falsa. Cuando estoy feo, para que todos digan no estás feo. Estoy gordo, para que todos me digan no estás gordo. Pablo está reconociendo lo que verdaderamente es. Pablo no está diciendo soy una cochinada, díganme que no soy una cochinada. Pablo está reconociendo porque soy el menos merecedor de todo esto. Se me apareció también a mí y admito que soy el más insignificante. Fíjate sus razones. Insignificante, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Ponte a pensar en los traumas de Pablo. Pablo es aquel que persigue a la iglesia y que mata a un montón de cristianos. Mata a un montón de familiares, mata a un montón de parientes que ahora son sus hermanos. Ahora Pablo va a la iglesia de aquellas personas y se tiene que sentar con la viuda de Juan porque Pablo mató a Juan. O el viudo de esta María porque Pablo mató a José. ¿Te das cuenta que Pablo tiene que vivir con todos esos traumas? Pablo reconoce que no se merece absolutamente nada, que estaba totalmente opuesto a Dios, que no creía en las promesas de su justificación porque encontraba su justificación en su obediencia, que no creía en el control o la soberanía de Dios porque pensaba que él era lo suficientemente apto para ir a perseguir a la iglesia. Sin embargo, es confrontado con Cristo en el camino a Damasco. Cristo rompe su corazón, Cristo transforma a este hombre y ahora reconoce, tiene la libertad para reconocer que no se merece absolutamente nada, sin pretensiones y sin falsa humildad. Puede reconocer que es un pecador, que es una escoria y que no se merece estar ahí. Porque es Cristo quien lo sostiene. Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cómo no se deprime este hombre? Versículo 10, pero la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me da me concedió y no fue infructuosa. Date cuenta que aquí reconoce los frutos que ha dado. El Evangelio te da la libertad incluso para ser humilde en tu éxito, porque tus frutos no son por tus propios esfuerzos. Date cuenta de esto. El Evangelio me da la libertad para reconocer mis fracasos y encontrar mi justificación en Cristo. El Evangelio me da la libertad para reconocer los éxitos que Dios me da en mi vida y darle gloria a Él sin una falsa pretensión de humildad. Soy lo que soy porque es la gracia de Dios que me sostiene. Soy malo en esto, Dios me da este don y lo utilizo para su gloria. Y soy lo que soy y no tengo que demostrarle nada a nadie porque mi justificación no está en tu opinión, en la opinión de esta persona, en los likes, en las cosas que se comparten. No está en absolutamente nada porque lo que llego a hacer es la gracia de Dios que me sostiene. Y sé que soy una porquería en esto y no me tienes que decir que no soy una porquería porque no necesito tu aprobación, porque es Cristo que me ha aprobado y sé que soy una porquería, no pasa nada. Cristo es mi justificación. En mis fracasos puedo ir una vez más al Evangelio, reconocer lo que soy y recordar las promesas de reconciliación de Dios. En mi éxito puedo darle gracias a Dios. Es imposible crecer orgulloso si estás arraigado en el Evangelio. ¿Orgulloso de qué? Si todo lo que Dios te da es gracia.
¿Qué has logrado sin la gracia de Dios? Mencióname una cosa, no seas ridículo, no puedes. Nada. Soy lo que soy por la gracia de Dios, y la gracia de Dios es la que me concedió y no fue infructuosa. Ha dado frutos y muchos frutos, y es la gracia de Dios. Fíjate, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Has visto en las redes sociales, cada vez uso menos, me enferman tanto, te lo juro, pero has visto luego que gente sol y de gloria cuando va a la playa de vacaciones, simplemente para compartir o simplemente utilizan el sol y de gloria para demostrar a los demás lo que pudieron hacer y los otros no pueden. El sol y de gloria que Pablo está diciendo es un verdadero sol y de gloria, para la gloria de Dios. No me vean a mí que yo en verdad soy una porquería, es la gloria de Dios. Fíjate, el Evangelio puede reconocer el éxito de los demás sin amargura. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, de Cefas, de Apolos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ya sea si Dios decide trabajar en Cefas, en Apolos, gloria a Dios. Encuentra contentamiento en su debilidad, contentamiento en el éxito de los demás, porque se sabe justificado, sabe que Dios está en control, sabe que Dios tiene una esperanza para él. ¿Crees el Evangelio o has escuchado el Evangelio? No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Padre, mi Dios, te ruego que tú seas una vez más en esta iglesia. Señor, que tu gracia abunde en nuestra incredulidad. Padre, te confieso que tantas veces desconfío de tus promesas. Mi Dios, asumo tu gracia y te ruego, Señor, por un milagro una vez más en esta iglesia, en mi corazón. Padre, que podamos vivir arraigados en el Evangelio, verdaderamente creyéndolo, Señor, siendo alimentados por tus promesas de justificación, por tus promesas de una recompensa futura en nuestro sufrimiento, en nuestra obediencia, por las promesas que Cristo ha sujetado todo. Y mi Dios, aquello a lo cual deberíamos de haber temido, que es tu ira y tu presencia y nuestro pecado, ha sido resuelto en Cristo. Ahora tenemos un presente en tu gracia, un futuro, Señor, en tu misericordia. Qué afortunados, mi Dios, haznos sentir esto, haznos vivir esto, mi Dios, que nuestras vidas sean modificadas y moldeadas cada vez más por las gloriosas noticias del Evangelio. No queremos ser estas personas que viven aún en esclavitud, no se atreven a salir porque no creen en el Evangelio. Señor, danos fe, te lo suplico, que la necesitamos, mi Dios. Te ruego esto en Cristo Jesús. Amén.